Gloria a Dios. Y dice así: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra que han sido leídas. Gracias porque ellas son vidas para cada uno de nosotros. No las bendecimos porque ellas son benditas. Padre, mira a estos amigos, mira su corazón, ablándalo y que ellos reciban esta palabra. Es en tu nombre que te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Amigo, y en esta tarde te traigo como tema: ¿estás preparado para la venida de Cristo? Te hago una pregunta: ¿tú estás preparado para la venida de Cristo? Y como relata en el libro de Mateo, que acabo de leer en este momento, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ahora yo te pregunto, ¿de qué forma te puedes preparar? ¿De qué forma? No estando preparado, es teniendo la palabra, haciendo las cosas que Dios manda, guardando su mandamiento. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás guardando los mandamientos? Dice en los mandamientos: no matará, no robará. Te pregunto, ¿tú estarás cumpliendo con todo eso? Si tú cumples con todas las cosas que Dios establece en su palabra, sí estás preparado. Ahora, si no estás haciendo eso, no estás preparado. Lo mejor que hay en el mundo es ser cristiano. Yo no lo entendía, yo no lo creía, pero Dios me ha llamado y me dijo: mi hijo, es tu tiempo, ven aquí, yo te quiero para que tú me sirvas, para que tú prediques mi palabra por todo el mundo. Y aquí estoy. Tal vez muchas cosas en este momento tú no lo vas a entender, pero más adelante Dios te va a hacer entender todas esas cosas que nosotros hoy te decimos, porque muchas personas no creen en lo que nosotros decimos. Ahora, si muchos de ustedes no creen en lo que nosotros decimos y predicamos, que es de parte de Dios, porque no somos nosotros, es Dios que le envía a predicar su palabra. Yo te exhorto a que busques una Biblia y te des cuenta de lo que dice la palabra: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos predicando. Pero ¿y para qué, amigo? Para que tú seas salvo. Para que tú seas salvo. Recibe estas palabras que vienen de parte de Dios. No lo mire nosotros, porque nosotros también somos pecadores, al igual que tú. Sí, somos pecadores, pero cada día nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Ya con cualquier cosa, con lo que tú menos te imaginas, tú estás pecando. Si tú estás hablando mal de tu amigo, hablando mal de nosotros, tú estás pecando. Eso es pecado. Hay muchas cosas que son pecados y te impiden que tú llegues hacia donde está Dios, hacia aquel lugar. Pero yo te pregunto, ¿de qué forma puedo llegar? Siéndole fiel a Dios y cumpliendo cada uno de sus mandamientos. Amigo, Dios te ama y quiere hacer grandes cosas contigo, pero tú tienes que poner a disposición. Tú tienes que poner a disposición en tu corazón. Esto no es obligado. Yo no vine aquí a darte un batazo para que tú recibas, no. Yo vine aquí a traerte una palabra. Dios te ama y quiere salvar tu alma. Ahora, si tú no vienes a Cristo y te quieres seguir quedando ahogado en ese mundo que tú estás, tú sabes lo que te espera. Hay un infierno, un lago de fuego, preparado para todo aquel que haya rechazado recibir a Dios. Ahora, si tú no estás preparado, es aquí el tiempo. Es aquí el tiempo. Hoy es el día, porque Dios ha enviado hoy a este lugar para que tú te prepares y recibas esta palabra. El gran día viene, el fin viene y Cristo viene a buscar una iglesia, pero una iglesia en santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Amigo, Dios te ama. Voy a hacer una oración por ti. Si tú quieres ser salvo, repita conmigo: gloria a Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, gracias. Te doy siempre la gloria a ti, porque no somos nada sin ti. Padre, todo fue hecho para ti y por ti. Mira a tus amigos. Padre, permite que hayan recibido esta palabra. Ablanda su corazón. Inscribe su nombre en el libro de la vida, mas perdona su pecado, Señor, y sálvalo. Sálvalo. Yo lo declaro para ti ahora, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, y que Dios te guarde. Amén.